Desde hace largo tiempo, Estados Unidos ha hecho alarde de su compromiso con los derechos humanos y siempre ha sido el primero en señalar lo que considera como violaciones a los mismos en otras partes del mundo. De acuerdo con Freedom House, una organización de vigilancia de los derechos humanos con sede en Estados Unidos, las instituciones democráticas estadounidenses han sufrido un proceso de erosión, desde políticas migratorias fallidas y un sistema sanitario en crisis hasta desigualdades socioeconómicas. Los problemas relacionados con los derechos humanos en Estados Unidos son bastante más graves de lo que muchos piensan. Hoy analizamos a profundidad algunas de estas cuestiones. La primera de ellas, la violencia con armas, un problema duradero que cada vez se agrava más. El 3 de agosto de 2019, Patrick Rushers, de 21 años, condujo un trayecto de unos 1000 kilómetros hasta una tienda de Walmart en El Paso, Texas. Armado con un rifle semiautomático, abrió fuego al azar contra la gente que se encontraba en el interior. Mató a 22 personas e hirió a otras 24. Se trató del séptimo tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos. It was crazy. There was bodies, people running out of the store. There was deceased bodies on the floor. It was horrendous. In my opinion, I don't feel safe anymore. It's hard. I've never seen it so close, and we live in the borderland. I'm pretty sure I'm not the only Latino in the United States that feels scared. I'm telling you, it could have been any one of us. Por trágico que pudiera parecer, este incidente fue solo la punta del iceberg, 39.427. Esta fue la cifra de muertes relacionadas con las armas de fuego en 2019 en Estados Unidos. Ese mismo año se contabilizaron 417 tiroteos masivos, más de uno al día en promedio. En las primeras 46 semanas de 2019 se registraron 45 tiroteos en escuelas, es decir, casi uno a la semana. Entre 2008 y 2017, cada 15 minutos falleció en promedio una persona por violencia relacionada con armas de fuego. La población estadounidense constituye un 4% del total a nivel mundial, pero posee el 46% de todas las armas de fuego en el planeta. Esto significa que existen 120 armas por cada 100 residentes estadounidenses. Estados Unidos cuenta con tantas tiendas de armas como farmacias. El mercado de armas de segunda mano es enorme. Las regulaciones sobre ventas de armas de fuego adolecen de muchos vacíos en términos de verificación de antecedentes, límites de edad y elegibilidad. ¿Cuáles son las razones de que Estados Unidos fracase a la hora de implementar una ley integral de control de armas de fuego? Una de ellas es el derecho a portar armas, que está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, un impedimento importante para aplicar leyes más estrictas sobre la posesión de armas. Otra de ellas es la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, una de las mayores fuerzas políticas en Washington, D.C., con 5 millones de miembros, financiación a políticos y grupos de presión en contra de un mayor control. Ante el creciente número de tiroteos en escuelas, la NRA defiende que la respuesta no son menos armas, sino más. Su solución, armar a los maestros y mantener a los niños alejados de los videojuegos violentos. En las elecciones de 2016, la NRA respaldó con $54 millones a candidatos republicanos. De los 535 miembros del Congreso, 307, o casi el 60%, recibieron apoyo de la NRA en sus campañas electorales. La cómoda relación entre la NRA y los políticos estadounidenses constituye una barrera para los esfuerzos en pro del control de armas. Ante la pérdida de vidas jóvenes e inocentes, Washington puede ofrecer poco más que condolencias y oraciones. Sin una legislación más estricta sobre el control de armas en el horizonte ni un fin aparente a la violencia con armas, el periódico USA Today advierte que Estados Unidos ha ingresado en una nueva y preocupante era de tiroteos masivos.